Lo que viene ahora son los patrones de medida. Esto es muy simple, simplemente es informativo. No se le pretende que el alumno lo memorice ni nada, pero medir, ¿qué es medir? Tan, 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 tan. ¿Quién me contesta? ¿Qué es medir? Com- Comparar. 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 Ajá. Era Medir es comparar. comparar, claro. Medir es comparar una magnitud con otra tomada como patrón. Se sobreentiende entonces que si vamos a medir algo, antes tiene que estar bien claramente definido un patrón de medida. Y bueno, y por eso las magnitudes fundamentales, ¿cuáles son? A ver, las magnitudes fundamentales del sistema internacional, así, sin machetearse el PDF ni nada. Longitud, Longitud, Tiempo. tiempo y Y masa. masa. y masa, dentro de la mecánica clásica. Pero hay otras cuatro. Después está temperatura. Corriente eléctrica, Intensidad cantidad de de corriente eléctrica, sustancia, cantidad de sustancia, que se Y mide intensidad luminosa. intensidad luminosa en candela, que no lo usamos nunca nosotros, porque casi nunca se usa, pero son 7 magnitudes fundamentales. Las demás son derivadas. ¿El Newton es fundamental o derivado? derivado, Derivado. Entonces no hay un Newton patrón, no hay un Newton patrón, porque sí es derivado. Lo que hay patrón es el metro patrón. Bueno, originalmente se lo definió, bueno, léanlo, es orientativo, informativo nada más, no toma ni nada, pero se lo midió, bueno, hicieron un análisis de la, digamos, de la longitud de un cuarto de meridiano terrestre, ¿cierto? Y no sé si ustedes vieron lo que, bueno, vamos a ver si dibujamos acá. Bueno, vamos a suponer que esto es el planeta Tierra, ¿o no? Y, a ver, vamos a suponer que es el planeta Tierra y, bueno, a ver si puedo dibujar acá. Es el planeta Tierra y este es el Ecuador, ¿cierto? Bueno, el meridiano, ¿saben lo que es el meridiano ustedes? No sé cómo voy a hacer para representarlo Sí. acá, pero el meridiano es básicamente una línea que une el polo norte con el polo sur, digamos, ¿no? Así que vamos a suponer que estamos justo acá, justo enfrentado en el meridiano de Greenwich, ¿o no? Es la mitad del perímetro de toda la Tierra verticalmente medido, es la mitad, es el meridiano. Así que este sería la mitad de un meridiano, o sea, la distancia que hay entre el Ecuador y el polo. Básicamente eso es, pero no medido así, sino medido por la superficie de la Tierra, ¿cierto? La distancia entre el Ecuador, bueno, por ejemplo, de acá, vamos a suponer que lo midamos acá. Esta longitud, este cuarto si consideramos que la esfera es una Tierra, que la Tierra es una esfera perfecta, esta longitud se la dividió en 10 millones de partes iguales y se consideró que el metro se consideró clásicamente, los franceses, después de la Revolución Francesa, que un metro era una 10 millonésima parte de esa distancia. O sea, entre el Polo Norte, pongámosle, y el Ecuador, moviéndole por un solo meridiano, sin salir digamos, de ese meridiano. Bueno, no sé cómo lo harán, o sea que toda la circunferencia tiene aproximadamente 40 millones de metros, o sea, 40.000 kilómetros. Recuerden que esto es metro. Si me fui de la imagen, metro, si me voy 3 lugares para acá es kilómetro, o sea, son 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros hay entre el Ecuador y el polo, o el polo sur, lo mismo, ¿no? 10.000 kilómetros. Entonces, bueno, son 10 millones de metros, qué sé yo, por ese lado. Pero bueno, después se utilizó, bueno, se definió a continuación un objeto físico que reflejara esa distancia, no sé cómo lo habrán medido, la verdad que no me imagino, ¿no? Pero lo concreto es que está el objeto en el Museo de la Oficina de Pesos y Medidas de Sèvres en París, está el objeto ahí, el metro patrón. No es está en una atmósfera controlada, 0 grados, no sé, y demás, pero esto es una réplica del metro patrón. Es una varilla de platino iridio, es una aleación muy especial que tiene casi 0 de dilatación térmica. Ustedes no saben, pero los materiales, cuando vos los calentás, a lo mejor sí saben, ¿no? Los metales, sobre todo, cuando Sí, vos los saben. calentás, se dilatan. Y si lo enfrías, se contraen, y poco, pero algo se dilatan y algo se contraen, y esa es una aleación muy particular, en donde el platino se dilata y el iridio se contrae, y uno contrarresta al otro, y es una aleación súper especial para no tener nada de variación con la temperatura. La varilla no mide 1 metro, mide un poco más de 1 metro, y en la varilla esa famosa hay 2 ranuras, bien delgaditas las ranuras. Bueno, la distancia entre esas 2 ranuras es el metro patrón. Es considerado como la primera regla, digamos, pongámoslo, la madre de todas las reglas, ¿o no? Y de ahí se replicaron las reglas y esos patrones de medida se distribuyeron en todos los países, 1889, 100 años después
de la toma de la Bastilla, ¿no? La Revolución Francesa, 100 años después, o sea, bastante moderno dentro de todo. 1889, cuando ya empiezan a proliferar los medios de locomoción modernos, ¿eh? Y la gente se empieza a comunicar más, y los países se empiezan a comunicar más. Eh, Fíjense que a ese respecto, no tiene nada que ver, mucho que ver con eso, pero cuando la anterior pandemia que hubo, que fue la de la gripe española, quedó bastante confinada en España y en otras zonas de Europa, sobre todo en Europa, porque no habían los medios de locomoción modernos que hay ahora. Los aviones de pasajeros transatlánticos no habían en la década del 20, 1918. Por eso, digamos que se aislaban bastante las comunidades. Ahora la pandemia global que tenemos es por las comunicaciones, y de China a Europa en un viaje de avión, chao, se va el virus, o se va con las personas el virus. Así que, bueno, en esa época se empiezan a reunir los países y a buscar patrones de medida que además tienen que ser invariantes. Este metro patrón no variaba, no se dilataba con la temperatura, fácil de reproducir en un laboratorio, y bueno, y empiezan después a aparecer otras mediciones más modernas del metro. En 1960 se lo define de otra manera, a través de la longitud de onda de una radiación electromagnética, chino básico para nosotros, chino no importa, pero lo miden a partir de eso, y ya el metro patrón queda más como un artículo histórico, de interés histórico nada más, pero el metro pasa a ser definido de otra manera, obviamente consistente con esta longitud, pero definido de otra manera. ¿Se ubican? Y más modernamente, en 1984, se lo define a partir de la velocidad de la luz en el vacío. Se buscan patrones que sean invariantes en el tiempo. Y, por ejemplo, el metro patrón podría ocurrir, por ahí no es muy factible, pero podría ocurrir que haya una pueblada en París y la gente se enardezca y le prendan fuego al museo de pesa y medida y nos quedemos sin el metro patrón. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, se van definiendo patrones que sean indestructibles y que sean reproducibles en cualquier lugar, y se lo ha definido a partir de la distancia que recorre la luz en un segundo, en una fracción de segundo, 1 sobre 299 millones de partes de segundo, también chino básico para nosotros, pero lo puse orientativo nada más. El kilogramo masa patrón, de nuevo, también está el museo. Esta no es tampoco una foto del Museo de Pesas y Medidas de París, es una réplica, pero es una pesita de platino iridio de nuevo. Se la definió como el kilogramo masa patrón. El kilogramo masa patrón es ese objeto. Se toma como referencia, como si hubieran dicho, bueno, agarramos cualquier cosa, un ladrillo, y ahora esto es nuestra unidad de masa. Pero no agarraron cualquier cosa. Digamos, en el kilogramo masa tomaron en cuenta la masa y el peso, digamos, de 1 litro de agua. O sea, no pueden definir, no terminan definiendo a la masa a partir al kilogramo masa como la masa de 1 litro de agua, pero concretamente la referencia que se busca es eso. O sea, que la masa, ese kilogramo masa patrón, ¿cierto? El kilogramo masa, estaba escribiendo, no sé, ese kilogramo a seca o kilogramo de masa, 1 kilogramo de masa equivale, es equivalente a la masa de 1 litro de agua. 1 litro de agua. Entonces, o sea, no la dijeron al azar. Eso es para que la densidad sea igual a 1, la densidad del agua. El agua es el elemento más abundante de la naturaleza, y se justifica bastante que la densidad del agua sea 1 kilogramo por litro. O sea, tenemos una botella de agua, bueno, vamos a hablar del contenido neto, no del recipiente, ¿no? Ideal, el agua debería ser destilada, pero bueno, a grosso modo, 1 litro de agua es 1 kilogramo. ¿No? O sea, vos tenés una botella de 1,5 litros de agua o de jugo, que al final es lo mismo casi que el agua, ¿no? Pero bueno, 1,5 litros es 1,5 kilogramos. O sea, es 1 kilogramo por cada litro, y esto no es por casualidad, sino porque se avivaron y buscaron una pesa de unas dimensiones tales, de esa aleación de platino iridio, que equilibrara en una balanza de 2 platillos al contenido, a la masa de 1 litro de agua. Por otra parte, definir el kilogramo masa patrón como la masa de 1 litro de agua es un problema, porque el agua hay que contenerla en un recipiente, y el agua se va evaporando, entonces es un problema. Por eso buscaron una masa, lo mismo, un objeto sólido, ¿no? Pero en términos prácticos, la masa patrón, el kilogramo masa, es el equivalente a 1 litro de agua, ¿no? Bien. Después, en 1960, se adoptó otra definición que se ve acá, a partir del isótopo de no sé qué, del carbono 12, no importa esto, ¿no? Primero se midió a partir del día solar medio. Bueno, el día se divide en 24 horas, bueno, ya sabemos, cada hora en 60 minutos, cada minuto en 60 segundos, en total hay 86.600 segundos en un día.
Entonces dijeron 1 sobre 86.400 ambas partes de un día sería un segundo, y bueno, y al final cayó también en desuso y se está usando otro método, a partir de las radiaciones de un material radioactivo, el segundo. O sea, ya se han dejado de lado las definiciones clásicas, ¿no?, de patrones de longitud, masa y tiempo, y casi todas hacen referencia a propiedades microscópicas o atómicas y demás. Y después vienen las otras 4 unidades, el Kelvin. No me voy a meter en el punto triple del agua, pero bueno, el Kelvin, la unidad fundamental de temperatura es el Kelvin, y lo único que vamos a decir del Kelvin es, bien, dentro de las escalas de temperatura que existen, nosotros usamos en el sistema internacional la escala Kelvin, la escala Kelvin. Esta escala es una escala que tiene un cero absoluto, o sea, no existen los grados bajo cero Kelvin. No se dice grado Kelvin, muchas veces uno dice grado, pero no debería decir Kelvin. Cuando estamos a una temperatura, la temperatura mínima que existe es el 0 Kelvin, corresponde a 273 grados bajo cero. 273 grados bajo cero, se dan cuenta que una temperatura súper baja y muy difícil de obtener en la Tierra. Hay experimentos que se han hecho y se ha logrado acercarse mucho a esa temperatura, y se considera que es un límite físico, porque la temperatura tiene que ver con la agitación de las moléculas. Cuando un cuerpo está en reposo, uno lo puede ver macroscópicamente en reposo, agarro una tacita ahí en la mesa y le digo, bueno, está en reposo la tacita, pero eso es macroscópicamente, o sea, desde nuestro sentido está en reposo, pero microscópicamente las moléculas se están moviendo, están agitadas, tienen un movimiento de agitación molecular desordenado, y eso es el calor, la agitación desordenada de las moléculas de la materia, multiplicada la energía cinética de cada partícula. Bueno, uno no va a empezar molécula por molécula a sacar la energía cinética, es imposible, porque hay trillones y trillones y billones y cuatrillones, qué sé yo, de partículas. Entonces no se puede, pero básicamente la temperatura en Celsius, o en grados, mal llamado grado centígrado, en los informes del tiempo, grados Celsius, se gradúa igual que la Kelvin, pero la diferencia es que la Celsius tiene el cero relativo. Es el cero del punto de fusión del hielo, ¿vieron? Donde el hielo se convierte en agua, se funde, o el agua se congela y pasa al estado sólido, y 100 grados al punto de ebullición, como ya sabemos. Bueno, esas son las escalas relativas, pero la Kelvin va por otro lado. Por eso la Kelvin, cuando estamos en el 0 Celsius, ya está en 273, o porque arrancó en cero, no sé si me explico, arrancó en cero. Entonces 273 es el 0 es el 0 Celsius, 373 es la temperatura de ebullición del agua, y bueno, y va a la par, las dos escalitas van con la graduación exactamente igual, pero una empezando del cero absoluto, y esa es la escala Kelvin. Así que vamos a considerar que, bueno, que esa Kelvin se relaciona de esa manera, o sea que lo podríamos ver. Y si no, ahí habla de la temperatura que se lleva al punto triple del agua, es un lío. Pero ahí quería mostrarles más o menos para que vieran eso. Allá vamos. Volvemos al apunte de sistema de unidades. Bueno, y después está el ampere. Bueno, el ampere se utiliza para medir intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Ya, bueno, cuando vayan a la facultad van a ver que la corriente eléctrica es la cantidad de carga que por unidad de tiempo atraviesa un hilo conductor, un cable, y la intensidad de corriente eléctrica equivale a la carga por unidad de tiempo. Se dice por, pero es dividido. Entonces se mide en coulomb por segundo, el coulomb por segundo se llama ampere. Y esa es la unidad, es como una velocidad, es como un caudal más que una velocidad, es como un caudal. O sea, cantidad de carga por unidad de tiempo, más caudal, como si fuera agua, más agua por unidad de tiempo, más caudal. Bueno, acá es más coulomb por segundo en ampere, y es curioso que se utilice como unidad fundamental la intensidad de corriente y no la carga, La carga termina siendo derivada. ¿Por qué? Porque termina siendo igual a I por T, ¿o no? Despejando Q de acá, I por T. Y uno diría, ¿por qué no tomaron como fundamental la carga eléctrica, que es la que circula, y que esta suerte de velocidad o de caudal de cargas sea derivada? Resulta que es muy difícil medir la carga en un laboratorio, es muy difícil. Entonces, es mucho más práctico hacer definir la unidad fundamental, el ampere. Pero bueno, hay que saberlo. No importa la definición ahora. La candela menos, y el mol, mol es importante para lo siguiente. Es importante porque a veces lo preguntan. Bien, el mol es una cantidad de materia. Bueno,
está horrible, no me gusta esa definición, pero yo me gusta plantearlo de esta manera. Dice la cantidad que tiene tanto entes elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. Bueno, pasémoslo al castellano. Pasémoslo al castellano. Che, está lindo esta forma. Ahí está la pantalla amarilla, ¿no? Sí, Estoy inseguro porque me ha cambiado el seteo y no me deja compartir pantalla de mi... Bueno, pero vamos a compartir por separado. Fenómeno. Lo que le quería decir ahora es lo siguiente, miren. Vieron que cuando uno dice, por ejemplo, una docena, obviamente son 12, ¿cierto? Puede ser una docena de huevos, una docena de autos, una docena de edificios, no se emplea, pero se puede emplear perfectamente. Bueno, es una cantidad fija, ¿no? Bueno, el mol es más o menos parecido a eso. O sea, cuando te dicen un mol es una cantidad fija de cosas. Lo que pasa es que el mol nunca... ¿Vieron el video donde explico la diferencia entre masa y mol que estaba en la lista de reproducción? sí, Sí. ¿Lo entendieron? Sí. sí. Pasa que, por ejemplo, Matías, Julieta y yo, Martín, Sí. nos lo explicaron en el colegio hace muchísimo. Ajá. Y hemos trabajado con MOL por el tema de la química y eso. Claro, No sé, claro. Claro, viste que el mol siempre va acompañado de qué, nunca te dicen un mol y nada más. Te dicen un mol de O2, o te dicen 2 moles o 3 moles, los moles que sean, pero es una parte cuantitativa, el mol, cuantitativa, ay la pucha. Es una parte cuantitativa, pero va acompañado con la parte cualitativa, o sea, mol de qué, ¿cierto? Puede tener mol de O2, mol de H2, a diferencia en física. Cuando en física agarremos un cuerpo en un plano inclinado y demás, vamos a decir un cuerpo de una masa de 12 kilogramos. Y no vamos a preguntar, ¿son 12 kilogramos de aluminio? ¿Son 12 kilogramos de cobre? No vamos a preguntar, porque la masa se comporta parecido, digamos, de cualquier sustancia que sea. En cambio, en química siempre se hace hincapié en la sustancia. Y esta unidad mol se utiliza en química y no tanto en física. Yo, por ejemplo, en física no la uso en ningún momento prácticamente. Salvo hay una parte del apunte de los gases que le hice yo a la profe Verónica, que hice algunas cosas, metí en mano ahí, pero en general no se utiliza tanto. Entonces, lo que yo quería mostrar, enseguida me vuelvo acá, allá vamos. Nueva función. Volvamos al sistema de unidades. Cuando grabé el video ese, no tenía hecha esta página. Después le hice esta página donde explico más la diferencia entre masa y mol, ¿cierto? Bueno. Bueno, lo que quiero mostrar, antes de eso, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Existe en la física, en la química, una constante que es el número de Avogadro. ¿Sí o no? Si ustedes tienen la calculadora ES, la 570, no cualquiera ES, van a ver que la constante, ¿vieron las constantes? Creo que lo hablamos esto, ¿no? Shift 7 constantes, entra creo que la 24, es el número, sí. La Shift 7 es constante, NA, número de Avogadro. Le pone igual y ahí te lo pone. El número de Avogadro lo vamos a redondear así, 6,02 por 10 a la 23. Nada más, porque es un número sin unidad. Entonces, ese 6,02 por 10 a la 23 sería imagínense, porque lo voy a hacer para jorobar nada más, pero 600, 1, 2, 3, 4, 5, y bueno, y tengo que seguir, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Los separé bien los ceros. O sea, acá tenés millón, billón, trillón, 600.000 trillones. 600.000, bueno, vieron que decíamos que una docena, están viendo la pantalla amarilla, ¿no? Que una docena era 12 unidades, de lo que sea. ¿Están viendo esto, no? Sí. Bueno, Sí. bueno, una docena son 12, un mol son esto. No vamos a decir nunca un mol de huevos, un mol de edificio, no vamos a decir porque es un número enorme, pero el mol es una, como yo lo veo, que no soy experto en el tema, ni mucho menos, ¿no? El número de Avogadro es un número muy lindo, es un número muy importante, porque el número de Avogadro, con lo enormemente grande que es, nos da un punto de contacto entre el mundo microscópico, ¿no? Microscópico, al cual es imposible acceder. O sea, ¿cómo hacemos para saber una molécula determinada de una urna llena de gas, una molécula determinada en un instante, qué velocidad tiene? No podemos saber, ¿no? Y qué energía cinética tiene, no podemos.
chocó con otra, chocó con la pared, rebotó con otra, pegó en la pared, después en la otra pared. No puedo seguirla una por una. Pero el número de Avogadro, este número tan grande, me vincula ese mundo microscópico con el mundo macroscópico medible por nosotros, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, volviendo al apunte, y a esta fotito que refuerza un poco más el concepto de diferencia entre masa y mol, ¿no? Lo que tenemos acá es, por ejemplo, acá tenemos 5 mol de hidrógenos, de átomos de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es el átomo más diatómico, hidrógeno diatómico, no es el átomo, perdón, no es la molécula. La molécula de hidrógeno son generalmente aplicados a gases, ¿no? Los mol. Creo que casi siempre se aplica a gases, no sé si se aplicará a sólido, no me suena mucho, pero generalmente se aplica a gases. Entonces, si vos decís hidrógeno 2, es un enlace covalente, no vamos a entrar en tema, pero bueno, son 2 átomos de hidrógeno, como es obvio, ¿o no? El átomo de hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, o sea, el átomo de hidrógeno es el más sencillo de todos los elementos. ¿Qué tenés? Un protón en el núcleo, que aporta su carga positiva, un electrón en la órbita, y ya está, ¿o no? Y si no hay ningún neutrón en el núcleo, no es ningún isótopo, tiene su isótopo, el deuterio, el tritio, no importa eso, podemos suponer que no tiene ningún neutrón, es el primer elemento de la naturaleza, ¿cierto? Tiene un número atómico 2, de paso. Y en un número másico, vamos a suponer que 2, a lo mejor me dicen, no, es 1,99, bueno, no, 2,00, no importa. Redondeando es 2. El número másico. Estamos hablando de la molécula, ¿sí o no? Entonces, de esa manera, decimos que un mol, no sé cómo lo habrán determinado, a eso habría que hablar con un profe de química que maneja bien los temas, pero un mol de H2 tiene 2 gramos de masa. Y ahí está donde le digo que el número de Avogadro me está relacionando la cuestión microscópica de un átomo que no puedo entrar con una cuestión medible. En una balancita lo puedo medir 2 gramos. 2 gramos. No puedo medir 0,00002, no puedo, pero 2 gramos sí puedo medirlo. Entonces, cuando hay una cantidad de partículas igual a un mol de H2, que es 600 trillones de partículas, como vimos recién, cuando hay 600 trillones de partículas, tiene una masa de 2 gramos. Y cuando hay y si queremos saber cuánto vale el mol, qué masa tiene, no cuánto vale, qué masa tiene el mol de O2, ¿cierto? Se hace la cuenta. Un segundo. Cuando hacemos la cuenta, digamos, decíamos, el oxígeno, el hidrógeno tiene un número másico, no atómico en este caso, bueno, coincide, pero un número másico, lo que importa es la masa, o sea, si tiene neutrones en el núcleo, sí importa. Lo que importa es la masa en este caso, porque voy a pasar de cantidad de sustancia a masa. Entonces digo que como es 1, sería 1 gramo, si hubiera 1 gramo de átomos de hidrógeno, 1 gramo de átomos de hidrógeno, sería 1 mol de átomos de hidrógeno, pero bueno, vamos a hablar de moléculas. 1 mol de moléculas, entonces tiene 2 gramos de masa, ¿cierto? En el caso del oxígeno, vieron que el oxígeno en la tabla periódica está en el número 8, en el 8º lugar del número, no sé si se pone acá o arriba, no me acuerdo, del número atómico, pero el número másico es 16, o sea que un átomo de oxígeno en promedio tiene 8 protones en el núcleo, ¿cierto? Y 8 neutrones en promedio. Generalmente suelen tener los elementos la misma cantidad de neutrones que de protones. Y todos son, bueno, el neutrón es neutro, como lo dice la palabra, ¿o no? No tiene carga ni positiva ni negativa, ¿no? Y después están 8 electrones en la órbita. Bueno, los electrones tienen una masa despreciable, así que olvidémonos de los electrones. Entonces el oxígeno tiene un número másico de 16, ¿no? 16 unidades de masa atómica, no me voy a meter el luma ese. Y por lo tanto, si la molécula es O2, 2 por 16, 32. Entonces, 32 gramos, cuando yo tengo 32 gramos de oxígeno diatómico, hay 1 mol. Hay 1 mol. Bueno, ya está, no vamos a seguir porque nos estamos derivando y a lo mejor nos resulta tan interesante. Bueno, lo que está mostrado acá en esta imagen es que acá tengo 5 moles de hidrógeno, ¿cierto? 5 moles de hidrógeno. Y acá tengo 2 moles de oxígeno. Si ustedes fijan en este dibujo, los puntitos son más chiquitos. Estos puntitos rojos representan una molécula H2. Y estos puntitos azules representan una molécula O2. Vamos a suponer que representan una molécula. Estamos haciendo una cosa comparativa, ¿cierto? Yo voy a preguntar, a ver si me están siguiendo o no me están siguiendo.
Josefina. Hola, Josefina. Josefina, contéstame. ¿Cuál tiene más cantidad de materia? ¿Esta urna, la roja o la azul? No le da mucho porque si le da mucho está en el dibujo. ¿Cuál tiene más cantidad de materia? Chan, 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 chan. No sabe. Hola, hola. Hola, hola, Josefina, ¿no sale tu voz? No está hablando. Bueno, ¿quién la ayuda? Enzo. ¿Cuál tiene más cantidad de materia? El, el H2O. ¿El H2? H2O. El H2. H2O no, H2. El H2O. H2, el hidrógeno. Porque la cantidad de partículas se referencia a que te las cuenta. La cantidad. Acá hay más cantidad de partículas que acá. No importa si todas las partículas son más chiquitas y por lo tanto de menos masa, no estoy haciendo referencia al tamaño, sino a la masa. No importa que todas las partículas sean de menor masa o de mayor masa, sino que la cantidad de materia solamente se referencia a la cantidad, como lo dice la palabra. Entonces acá hay 5 mol, acá hay 2 mol. Entonces tengo más moles, ¿cierto? Tengo más cantidad de materia de H2 que cantidad de materia acá. 5 es mayor que 2. Hay más mol acá que mol acá. Pero si me meto después a ver la masa de cada uno, yo tengo que un mol de H2, a ver si meto un garabato acá, tengo que un mol de H2 tiene 2 gramos, por lo que vimos recién. O sea, en 2 gramos de H2, 2 gramos masa de H-mol, hay un mol, o sea, un número de Avogadro de partículas. Como acá hay 5 moles, por 5 va a dar 10 gramos. Esta es la masa de esta cantidad de gas. En cambio, la otra, a pesar de ser menos cantidad de materia, hay 2 mol, hay menos cantidad de partículas, son todas bastante más grandes que estas otras. Entonces, a la hora de calcular la masa, tenemos que hacer la masa de un mol, que como dijimos recién, 16 de número másico del oxígeno, como la molécula es diatómica O2, por cada molécula hay 2 atomitos, 2 por 16, 32, 32 gramos tiene de masa un mol de O2. Por 2 moles de O2 da 64 gramos. Entonces, acá hay más masa que acá. Hay más masa azul que roja, y sin embargo hay más cantidad de materia roja que azul. ¿Ven cómo la masa y la cantidad de materia son cosas distintas? Esto hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Hay que tener cuidado por lo siguiente. Miren, cuando uno le preguntan típicamente acerca de la diferencia entre peso y masa, ¿cierto? Peso y masa, ¿qué es lo que se hace comúnmente en el colegio? Te dicen, bueno, acá tengo un cuerpo, ¿cierto? Y, bueno, ¿el peso qué es? Esto ya lo hemos hablado. ¿Qué es el peso de un cuerpo? Es la fuerza con la que atrae la Tierra. Muy bien. La fuerza con la cual lo atrae la Tierra, ¿cierto? Si estamos en la Tierra, es un peso, si estamos en la Luna, es menos peso, si estamos fuera de lejos de cualquier planeta, puede ser cero el peso. Entonces, la fuerza, el peso es la fuerza con la cual la Tierra lo atrae. Como tal es una magnitud vectorial, ¿cierto? Y después, ¿qué más hay acerca del cuerpo? Después está la masa. Entonces, y además tenemos la cantidad de materia o cantidad de sustancia. O sea, tengo en danzas tres cosas aparentemente relacionadas intrínsecas del cuerpo, o no tanto en el caso del peso, pero relacionadas con el cuerpo, pero que son distintos. O sea, peso, digamos, masa y cantidad de materia. Cantidad de sustancia o cantidad de materia, ¿cierto? Entonces, esta se mide en mol, la cantidad de sustancia, esta se mide en kilogramos y esta se mide En Newton. Claro, porque es una fuerza, en Newton. Entonces, bueno, uno cuando va al colegio secundario, al comienzo digamos, del secundario, te dice, bueno, el peso es la fuerza con la que la Tierra lo atrae. Puede variar de planeta a planeta. La masa no varía. La masa no varía. El cuerpo tiene la misma masa en la Tierra que en la Luna, que en la ingravidez del espacio exterior, tiene la misma masa. Entonces, ¿qué es la masa? Entonces uno dice, no, la masa no es la fuerza, la masa es como la cantidad de materia. Y ahí, y ahí entramos en un terreno que no hay que entrar, porque la masa no es la cantidad de materia. No es la cantidad de materia. Entonces, como acabamos de ver recién con la urna de gas, que un gas tenía más masa que el otro y sin embargo tenía menos cantidad de materia,
tenía menos masa, como decíamos, que tenía menos masa tenía más cantidad de materia. Entonces la masa, la cantidad de materia, ya hemos visto lo que es, hace referencia a contar uno por uno, ¿cierto? En moles, que es como si dijéramos docenas, aunque claramente no es una docena, porque es un número más grande, pero hace referencia a eso, a contabilizar nada más las partículas. ¿Saben por qué es esto de contabilizar las partículas? Esto no se hace porque sí, sobre todo se hace por los gases, porque el comportamiento está explicado acá en el apunte, el comportamiento macroscópico del gas. ¿Qué significa macroscópico? Observable por nuestros sentidos, con instrumentos y demás, es la presión. Yo no puedo enterarme cuántas partículas de la molécula del gas están chocando con la pared en un instante y después en otro instante cuántas hay chocando allá. No sé, qué sé yo, lo que hacen las moléculas, porque las moléculas viajan y están chocando todo el tiempo, las moléculas de gas de un gas encerrado en una urna, ¿cierto? Entonces, yo lo que noto que es la presión, está presionando las paredes del recipiente, el gas. Entonces, ese efecto macroscópico de la presión se relaciona en forma crítica no con la masa del gas, sino con la cantidad de partículas, porque si no, diría, no es muy importante la cantidad de materia, me parece más relevante la masa, decir, acá hay más masa de gas, este gas va a pesar más que este otro gas porque tiene más masa, ¿cierto? Si tiene más masa, este va a pesar más que esta urna, sí, es cierto, esta va a pesar más que esta otra, esta va a tener un peso más chico, pero en realidad, en el caso de la de la cantidad de materia, la cantidad de sustancia, es útil solamente debido a que cuando uno estudia el comportamiento macroscópico del gas, aparece la famosa ecuación de estado, la voy a poner, pero ustedes la deben conocer, ¿cierto? P por B es igual a N por R por T, ¿cierto? Siendo P la presión, B el volumen, T la temperatura absoluta en Kelvin, R la constante universal de los gases y N ¿qué es? Número de moles. Claro, Ay, el no, número no. de moles. El número de moles no te dice la masa, no está la masa en la fórmula. O sea que lo que va a presionar, a lo mejor va a presionar más. Si yo despejo de acá la presión, y bueno, va a quedar N por R por T sobre B, la presión sería proporcional a N. Y si aumento el número de moles, aumenta la presión. Entonces, siempre estamos hablando de bajas presiones, porque cuando las presiones son altas, esta ley no se cumple tampoco. Así que, pero bueno, no vamos a embarullar tanto. Pero ¿cuál va a presionar más las paredes del recipiente acá? ¿El que tiene menos masa o el que tiene más masa? ¿Cuál El que presiona tiene más? menos, ¿no? En este caso no por tener menos masa, sino por tener más cantidad de Número de sustancia. moles. Como tiene más cantidad de partículas, esas partículas van a terminar presionando más. ¿Se ubican? Bueno, esto lo quería agregar porque lo expliqué en el video, está explicado en el video, pero no está tan completo y no está con este apoyo de esta imagen y demás. Entonces, uno podría decir a esta altura, con bastante, digamos, se me fueron las anotaciones de recién. Bueno, uno podría decir a esta, se me fue la anotación, parece que perdí bueno, los garabatos de recién los perdí. Bueno, uno puede decir a esta altura, bueno, cierto, el peso ya sé lo que es, ¿no? Es la fuerza con la cual la Tierra lo atrae. Hoy vamos a hacer una clase media larga porque no alcancé, digamos, estoy haciendo un cuestionario nuevo de geometría, bastante lindo está quedando, un cuestionario de geometría con ángulos, triángulos y demás, y no alcancé a hacer el video, pero así que va a ser un poquito más larga la clase. Bueno, estábamos diciendo que acá, allá vamos, que el peso ya sabemos lo que es, la fuerza con la cual la Tierra lo atrae. La cantidad de sustancia, el número de moles, contabilizaríamos las partículas, las moléculas que tenga este cuerpo. A los sólidos no lo he visto que se aplique, pero vamos a suponer que sea un gas, no importa. Ya sabemos lo que es, la cantidad de materia. Entonces uno dice, ¿y la masa? ¿Y la masa qué es? Porque bueno, el peso ya sé lo que es, la fuerza con la cual la Tierra lo atrae. La cantidad de materia, acabamos de explicar qué es lo que es. El mol, cuánta cantidad de partículas hay, cada mol que representaría como una docena, pero lógicamente un número muy, muy grande. Entonces queda la duda, ¿la masa qué es? ¿La masa qué es? Bueno, ajá, se me van los garabatos cuando me cambio de pantalla. Bueno, estábamos diciendo que la masa, acá está explicado, ¿cierto? Si uno se plantea, bueno, ¿y la masa qué es? Y la masa se lo adelanto ahora, ¿cierto? ¿Qué es la masa? Si no es el peso, porque el peso es la fuerza con la cual la Tierra lo atrae. Tampoco es la cantidad de materia que se mide en mol.
¿Qué es la masa? ¿Qué hace que un cuerpo tenga más masa o menos masa? Y bueno, acá está explicado. La masa es la resistencia de un cuerpo a ser acelerado. Esa es la definición clásica de masa. Un cuerpo tiene más masa si se resiste más a ser acelerado. O sea, si uno aplica la segunda ley de Newton, que la vamos a ver cuando veamos dinámica, porque lo vamos a ver todo de cero, pero bueno, en este momento todavía no lo hemos visto, ¿cierto? Cuando veamos la famosa segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, vamos a tener que un cuerpo, del cual no sabemos ni siquiera la masa que tiene, le aplicamos una fuerza y adquiere una aceleración. Mientras le estamos aplicando la fuerza, constantemente el cuerpo empieza a acelerar y adquiere una aceleración. Y se puede demostrar en un laboratorio que la aceleración que adquiere es proporcional a la fuerza aplicada. O sea, si le aplico el doble de fuerza, adquiere el doble de aceleración. Si le aplico la mitad de la fuerza, la mitad de la aceleración, etcétera, etcétera. Entonces, como la fuerza es proporcional a la aceleración, lo dice esta fórmula también, de alguna manera, acá hay una constante de proporcionalidad que es la masa. Si la despejo de ahí, queda igual a la fuerza sobre la aceleración, que pasa dividiendo, y bueno, eso es la masa del cuerpo. La relación o razón, ahí tenemos otra razón física, ¿o no? La razón, fuerza aplicada a aceleración obtenida. O sea, si nosotros tuviéramos, este ejemplo siempre me gusta explicarlo en el instituto, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en una estación espacial internacional, en una ciudad futurística, sin masa, en el espacio exterior, lo que sea, y fuéramos a una panadería a comprar un kilo de pan, ¿cierto? Sería muy distinto el método de medirnos el kilo de pan, porque hoy en día compramos un kilogramo de pan, ¿cierto? Y cuando compramos un kilogramo es kilogramo masa, pero también es kilogramo fuerza de peso, por algo que también está en el video y que lo hemos visto y lo expliqué en la clase pasada así rápidamente, ¿se acuerdan o no? El kilogramo fuerza es, ¿qué cosa? Es el peso de un cuerpo que tiene un kilogramo de masa. Entonces me pesan el pan y me dan un kilogramo de fuerza de peso, pero equivale a que tiene un kilogramo de masa. Pero si estuviéramos en el espacio exterior, no pesarían las cosas, y yo no pesaría, y la empleada que atiende la panadería llegaría volando, nadie pesaría, y la bolsa de pan no pesaría tampoco. Entonces la única manera digamos, de medir la cantidad de kilogramo masa que me quiero llevar de pan, sería hacerle un experimento, sería súper incómodo, ¿no? Pero habría que hacer un experimento. O sea, la empleada tendría que hacer pasar al cliente a una sala de ensayo, no sé cómo sería, y bueno, y agarrar y aplicarle una fuerza conocida a ese cuerpo, y medir la aceleración que adquiere. Y haciendo el cociente entre las dos, va a dar la masa del cuerpo. ¿Qué me cuentan? O sea, esa es la masa del cuerpo. Esa es la masa del cuerpo, o sea, el cociente entre la fuerza aplicada y la aceleración obtenida. Se dice que la masa es una resistencia del cuerpo a ser acelerado. Si el cuerpo tiene más masa, se va a resistir más a ser acelerado. Si yo agarro una lapicera y lo quiero acelerar, no me va a costar porque no tiene mucha masa, la puedo arrojar bastante rápido, con una aceleración bastante grande, sin esfuerzo. Pero si quiero agarrar, qué sé yo, un escritorio lleno de cosas, la computadora, la impresora, todo arriba, y la quiero aplicar una fuerza y acelerarlo, me va a costar mucho más porque tiene más masa y se resiste más a ser acelerado. Entonces, si un cuerpo tiene una masa de 2 kilogramos, significa que precisa, haciendo hincapié en esta fórmula, ¿no? Que precisa 2 newton para conseguir acelerarse a razón de 1 metro por segundo cuadrado. O sea, para obtener una aceleración unitaria, precisa 2 newton de fuerza. Pero si el cuerpo tiene 5 kilogramos, tiene más masa que el de 2 kilogramos. Si tiene 5 kilogramos, ¿qué significa? Que precisa 5 newton para lograr acelerarse a razón de 1 metro por segundo al cuadrado. O sea, a más masa, más resistencia a ser acelerado, y mayor es digamos, es la fuerza que le tengo que aplicar si quiero que adquiera una aceleración unitaria. ¿Se ubican? ¿Les quedó? O sea que Sí. lo interesante es que, yo voy a ver cómo hago para solucionar este problema, que vuelvo a la pantalla y me han desaparecido los garabatos. Eso me voy a tener que poner a experimentar. Bueno, sí, lamentablemente me desaparecen los garabatos, pero yo quiero lo que quería seguir teniendo eso. Lo que quería decir es que ustedes separen en la mente esos 3 conceptos: peso, masa y cantidad de materia. Y no se confundan, masa no es cantidad de materia. Está bien, es cierto que la masa y la cantidad de materia son magnitudes escalares. O sea, si diferenciamos las magnitudes escalares y las vectoriales, digamos que la cantidad tenemos que escalar
escalar es la masa, que se mide en kilogramos, ¿cierto? Escalar es la masa, y bueno, también escalar es la cantidad de materia, ¿cierto? La cantidad de materia en mol, no es un vector, ¿cierto? La cantidad de materia o de sustancia. Eso sería escalar. Y por el lado vectorial está el peso. Vectorial es el peso, porque el peso es una fuerza. Así que bueno, esa es una magnitud, una diferencia importante. Pero que las dos sean escalares no significa que sea lo mismo, y cuidado, porque te ponen verdadero o falso en el ingreso y te dicen la masa representa la cantidad de materia de un cuerpo. Falso hay que ponerle, falso. La masa es fundamental, la cantidad de materia es fundamental también en el sistema internacional. O sea, ni siquiera una se deriva de la otra, ni siquiera podríamos decir que la cantidad de materia relaciona la masa con otra cosa más. No, no, no. Las dos son fundamentales, las dos, para colmo. Dentro de las 7 fundamentales de la física están las dos. Así que claramente no vayan a poner eso, que uno lo ve mucho en el secundario, cuando quiere hablarle a los chicos y le decís, bueno, pero el peso es una cosa y la masa es otra, ahí es como que la masa es la cantidad de materia, y ahí entramos en un terreno pantanoso. Y que lleva a confusión, y en la facultad siempre preguntan estas cosas, o sea, no van a preguntar cosas obvias, preguntan cosas que a ver si el alumno no tiene los conceptos. Bien,